Periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de DTV. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Tengo que pensar, soy un desastre. Tengo que pensar porque se me mezclan los cables y los trabajos, por eso. Yo Argentina, pluriempleo, no me acuerdo a qué hora termino hoy hasta las 4. Bueno, ¿cómo andas, Lauri? Bien, todo bien. Qué bueno Meli. estar contigo. Igualmente. ¿Todo bien? Estás divina. Ay, Con gracias. esos anteojos divinos. Bueno, los anteojos ya les expliqué, es que no veo un pomo de cerca, como muchos de nosotros. Pero bueno, los míos ya no se pueden sacar. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Meli? Marquitos, ¿bien? Todo bien, ¿ustedes? Bien, hoy cambiamos cantando por Serra. Exactamente. Hicimos ese cambiazo. ¿Viste? Que debe estar descansando, cantando. Cantando no, estuvo trabajando. O sigue angustiado por... El tema, la trama independiente lo tiene mal. Lo tiene muy mal. Lo tiene mal. Bueno, vamos, como es viernes, primero que todos, a contarles qué es lo que se viene para la semana que viene. Así es. ¿Cuál es la actividad prevista? La única actividad prevista por ahora, corríjanme ustedes, pero es, y bueno, lo venimos comentando repetidamente aquí en Diputados TV, la Comisión de Juicio Político, que lamentablemente, hay que decirlo, Meli, es la única actividad que se mantiene constante en la Cámara de Diputados. No hay otras comisiones con proyectos que se estén trabajando sistemáticamente. Es como que ya el Congreso ha semi-bajado sus persianas, ya con vistas a los comicios, no solamente los generales, sino también los provinciales. Tenemos un supermayo, que bueno, seguramente lo vamos a comentar con Marcos, un supermayo a pura elección provincial. Claro. Este domingo vamos a tener... Hay 3, ¿no? Este domingo hay 3, el próximo domingo hay 5. Esta semana quedan entre medio de 2 fines de semana muy fuertes. Exacto. Claro. Entonces, bueno, tenemos una agenda cargada a nivel provincial y lamentablemente demasiado despejada en el ámbito parlamentario. A tal punto, como insistimos, la única actividad prevista es la Comisión de Juicio Político, con un juicio político que, bueno, va avanzando gracias al impulso del oficialismo, que es el único interesado en que esto de alguna manera prospere, ¿no? Porque ya la oposición está cada vez, no sé si menos interesada, pero menos involucrada en lo que tiene que ver con este trámite. Ayer vino a este programa el diputado Rodolfo Tailade y dijo que ellos no tienen tiempos para seguir trabajando o avanzando en causales para ver si pueden iniciar o activar el juicio político contra los integrantes de la Corte por presunto mal desempeño, que les sigue llegando mucha información, nos dijo Tailade, o sea que hasta acá las acusaciones giraron en torno a esto igual a la diputada Ocaña, sí, igualita. Giraron en torno al tema del 2x1, al tema de la obra social, que ahora nos vas a contar un poco más que se viene para la semana que viene. Pero es como que se siguen destapando ollas en torno a el desempeño de los jueces. Estuvo interesante todo lo que dijo. Y que la verdad, que él entiende que por ahí son plazos mucho más largos que los que tenían previstos. Sí. Y que no tienen ningún apuro. Que ellos prefieren aprovechar esta instancia, si es que realmente hay mucha información para reunir, y que no descartan que se puedan ir como en el medio, incluso activando otros expedientes. Y sí, porque para el oficialismo apurar un dictamen sería ya planchar el tema sabiendo que los números en el recinto no los va a tener de ninguna manera. También habló de los números él. Entonces, ¿para qué apurar algo que en términos políticos el oficialismo entiende que le está dando cierto rédito? En contrapartida de esto de que el oficialismo no se pone plazo, ya se empieza a ver en una oposición que empieza a exigir, por lo menos desde lo discursivo en la comisión y también en las entrevistas que estuvimos viendo, el apuro para que se vaya cerrando. Empiezan a juntar esas dos posturas. Junto por el Cambio ya empieza a decir, bueno, ya está agotado el proceso, ya hemos hecho reuniones suficientes. Por otro lado, al Frente de Todos, diciendo con tranquilidad que todavía faltan temas para abordar. Y yo también están como empezando a estar en tiempos distintos las posiciones. ¿Qué va a hacer después la justicia ordinaria, por así decirla, no la justicia política, sino la justicia ordinaria con todo lo que se está ventilando? ¿Hará algo?
Bueno, no, por de pronto la cuestión de una de las denuncias que se está investigando, que es la de la obra social del Poder Judicial, está en instancias de la justicia, se está investigando a punto tal de que el miércoles pasado compareció el ex administrador general de la Corte, estamos hablando de Héctor Marchi, quien estuvo en la Comisión de Juicio Político hace una semana y media y repitió ante la justicia básicamente lo mismo que dijo ante los legisladores. De alguna manera apuntó hacia el juez Maqueda como el responsable de supervisar directamente el funcionamiento de la obra social. O de no supervisarlo. O de no supervisarlo, pero ahí hay una cuestión un tanto difusa, porque si bien parece que Maqueda estaba a cargo de esa supervisión, no hay un acto formal, una resolución explícita que delegue en Maqueda esa función. Pero también hablaban de un mail que sí, revela que en un momento dijo, bueno, ahora sí yo ya no superviso. Entonces, antes supervisaba, porque si hay un mail que dice que no superviso, eso desnuda que alguna responsabilidad tenía. Bueno, pero hay dos planos acá, Meli. Una cosa es la supervisión que puede, o por lo menos lo que alega Maqueda, es que él lo hacía de alguna manera sin una disposición formal de la Corte, claro, ¿no? Como si tienen otros jueces distintas funciones. Por nombrar algunas, por ejemplo, Rosati y Rosenkrantz están a cargo de todo lo que tiene que ver con alguna jurisprudencia, con las provincias, etcétera, etcétera. Son funciones que se han delegado formalmente en los jueces. Pero Maqueda, por lo que se reveló en la Comisión de Juicio Político, pidió explícitamente que no haya un acto formal que delegue en él esta función de supervisar la obra social. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque en el argumento, en la carta que envía la Corte Suprema a la Comisión de Juicio Político hace 10 días, dicen que el principal responsable de la obra social, al no haber un acto formal de supervisión en ninguno de los jueces, el responsable, que estaba a cargo del control, es justamente el presidente de la Corte, que era en ese momento Ricardo Lorenzetti. Acá hay que... hay una interna entre los jueces también. No, porque justamente acá hay que entender un poco esta trama política que hay dentro de la Corte Suprema y que estamos empezando a ver los espectadores de este juicio político a la Corte. Evidentemente, entre Héctor Marchi y el juez Lorenzetti hay más que una relación de funcionamiento. Hay un vínculo de extrema confianza entre ambos. Lorenzetti, mientras ocupó la presidencia de la Corte, y Marchi era su mano derecha. Era su hombre de extrema confianza y manejaba una caja absolutamente millonaria, con lo cual esto explica por qué Lorenzetti no avaló el desplazamiento de Marchi al frente de la Administración General de la Corte, un desplazamiento que fue suscripto por los otros 3 jueces de la Corte, por Rosati, por Rosenkrantz, como así también por Maqueda. Entonces uno puede entender o uno puede suponer de que la actitud de Marchi al apuntar directamente contra Maqueda tiene que ver con un acto de despecho, ¿no? Frente a quienes lo desplazaron de su cargo. ¿Había razones? ¿Se justificaba políticamente el desplazamiento de Marchi? Al parecer era un hombre que no generaba confianza en el resto de los jueces, salvo por supuesto de Lorenzetti. Era un hombre que no generaba confianza, que si bien Rosenkrantz cuando asumió la presidencia lo aceptó para que continuara como secretario de la Corte, como administrador de la Corte, lo cierto es que era un hombre que todo el mundo se indicaba como un hombre de Lorenzetti. ¿Pero quién lo trae a la Corte? Lorenzetti. ¿Y de dónde se conocen? De Rafaela.
Ah, ok. Esto es lo que reveló Marchi en la Comisión de Juicio Político. Fue traído por Lorenzetti, él es un contador que trabajaba en Rafaela, tuvo algún cargo público allá en Santa Fe y lo trae Lorenzetti. Por eso es que se forja esta relación de extrema confianza entre ambos y bueno, digamos, Lorenzetti Marchi se ha convertido en un hombre muy poderoso en el tribunal, al punto de que a partir de que se conocieron estas acusaciones de Marchi en la comisión, que fueron muy fuertes, los empleados de la justicia salieron con comunicados para cuestionar la labor de Marchi también, ¿no? Salieron en defensa de los jueces de la Corte y dijeron que eran, digamos, que buena parte de las cosas o de las declaraciones que hizo Marchi ante la comisión y ante la justicia no son del todo veraces, ¿no? Y cuestionaron la gestión de Marchi. Marchi no tiene ningún proceso iniciado por la justicia. Por ahora no. No. Por ahora no. Sí, atención, fue cuestionado y fue investigado a partir de una denuncia de Elisa Carrió, de la cual fue sobreseído. Ajá. Por eso es que Marchi le entabló una causa penal a Carrió. No sé si causa penal o civil, no estoy segura, creo que es civil. Pero, digamos, le hizo juicio a Carrió. Que eso justamente, bueno, es toda una historia larga, sí. Pero bueno, Marchi le hizo juicio a Carrió, digamos, por daños y perjuicios, a partir de las denuncias que hizo Carrió sobre justamente esto, los desmanejos en los cuales habría incurrido Marchi mientras ejerció su cargo como administrador de la Corte. Las cosas que se cuentan o que quedaron ventiladas en la comisión de las barrabasadas que se hizo con el dinero de los aportantes, de, no sé, olvidarse de hacer plazos fijos, de no saber dónde está el remanente de 30.000 remedios, que nadie generaba ningún tipo de arqueo y estaban ahí pululando los remedios. Cuando hablamos de remedios, además del otro lado, tenemos que entender que hay pacientes que pueden requerir esos remedios. Además, estamos hablando de mucho, mucho dinero. Cuando hablamos también de los remedios, sale por ahí el nombre del principal proveedor, la empresa farmacéutica o el laboratorio farmacéutico que es el principal proveedor de los remedios, que también es una empresa que sospechosamente aparece ahí dando los remedios, que también es una empresa de Santa Fe. No me acuerdo ahora el nombre, no sé si ustedes se acuerdan, pero que estaba ahí puesto en una de lo que contaban los chicos todo este tiempo, y así un montón de cosas que eran burdas, o sea, nunca un arqueo, nunca un libro contable, nunca... No, y aparte, bueno, a partir de los testimonios que se recibieron esta semana, que estuvo uno de los técnicos especialistas en informática de la Corte. Sachi, ¿no? Ese apellido. Que reveló que justamente el sistema informático era por demás vetusto, totalmente desactualizado y fácilmente hackeable. Claro. Con lo cual estamos hablando de una obra social que evidentemente, y así lo revelan las auditorías, no son palabras tiradas al voleo, sino que hay 4 auditorías que se hicieron en la Corte Suprema entre 2021 y 2022 que dan cuenta de estas irregularidades en el manejo de la obra social. Pero aparte ayer lo hablábamos con, miembros de la comisión que además fueron miembros de la justicia, por lo tanto fueron aportantes de esta obra social. Justo ayer nos contaba Tailade, casi en un minuto, me estoy metiendo ya en la vida privada porque él contó... le digo, pero usted usaba, era beneficiario de la obra social o usuario de la obra social. Sí, me dijo, justo sí, pues yo soy paciente, hago diálisis, soy paciente renal hace 2 años, o sea, tengo un tratamiento que es muy delicado y que requiere mucho control por parte de la obra social, y justo yo no tengo nada que decir en términos de la prestación que a mí me brindan porque es muy buena, pero también decíamos, estamos hablando de miembros que levantan 2 teléfonos y si pasa algo también saben a quién llamar y, por ejemplo, no sé, no aparece el suministro que le tienen que dar para el tratamiento particular que nos contaba ayer Tailade. Bueno, me imagino que Tailade tiene la presencia y los contactos suficientes, él como tantos otros, para decir: hola, Lorenzetti, escúchame, hermano, me tengo que dializar y no me están dando lo que necesito.
sí, ya te lo resuelvo. Yo supongo. No es lo mismo que el personal, con todo respeto, de limpieza de Palacio de Tribunales, que también usa esa obra social. Efectivamente, y eso fue lo que reveló una de las testigos, ¿no?, que estuvieron esta semana en la comisión, que trabaja en la vocalía de Maqueda. Y ella comentaba que ella recibía varios llamados de personas que necesitaban atención y que en la obra social no eran atendidas y que, bueno, justamente ella actuaba informalmente, ¿no? Porque no era su función. No su función, también pensaba ella eso. actuaba informalmente como nexo para transmitir al director de la obra social. O para activar algo. O exactamente, para tratar de arreglar o para tratar de llevar algún tipo de, digamos, de solución a esas personas que la estaban llamando porque la obra social no prestaba la atención que los afiliados estaban pidiendo en ese momento. A lo que voy es que no había una red de contención previa para la atención de los pacientes. Y estamos hablando de una obra social, Meli, que es, a ver, no es una obra social, digamos, sin desmerecer a las low otras. Cost. No, a ver, tiene un presupuesto... Tiene un presupuesto millonario a partir de los aportes que recibe. El Poder Judicial tiene uno de los sueldos más importantes de la nación, del Estado. Sí. Con lo cual estamos hablando de una obra social que recursos no le faltan. No. Imagínate, si se olvidaban de hacer los plazos fijos, lo que sobraba ahí era guita, porque si no, o sea, te estás viendo cómo haces, qué maniobra metés para no perder dinero. No, se olvidaron ellos de hacer plazos fijos. Yo bueno, esto no es me lo quiero imaginar cómo funcionan otras obras sociales, porque también... Bueno, ahí planteaste dos cosas interesantes. Por un lado, el tema de no hacer el plazo fijo. Eso es una de las acusaciones que hace Marchi a la actual gestión de la obra social, que ahora está con otro nuevo director que designó Rosati. Yo no sé si eso es un desmanejo o no, pero no me parece tan, hablo a título personal, no me parece tan gravoso como el hecho de, faltantes de medicamentos o corruptelas varias a la hora de manejar los recursos de la obra social. Me parece que... Le pasábamos el otro día la pregunta esta, yo no me acuerdo si era el diputado Tailade o quién era, déjame acordar, no, el diputado Carvajal, si no le corresponde a la Comisión de Juicio Político, pero, digamos, ¿cuál es la sospecha? ¿Qué es lo que se hacía con los fondos de esa obra social? Y si hay alguna vinculación hallada entre, por ejemplo, esta suerte de favores que también se ventilaron, que, bueno, mirá... yo digo se ventilaron o quedaron expuestos, porque esto está en proceso de investigación, pues si dijera se ventilaron solamente es como si hubiera quedado probado, pero que esta idea que, digamos, había favores a cambio de determinadas cuestiones, lo de los autos, lo de algunos fallos que no se entienden muy bien por qué avanzaron en determinado periodo de la historia con algunos fallos y con otros, bueno... Si parte de la obra social funcionaba como caja para hacerle soporte a este tipo de... lo de los autos. Eso no está... No quedó vinculado. No está vinculado. Acá lo que se está hablando, Meli, para ser concretos, es... El oficialismo sospecha o dice que la Corte Suprema, los 4 jueces de la Corte Suprema, por estatuto de la obra social del Poder Judicial, son los responsables de supervisar el funcionamiento de la obra social, el buen funcionamiento de la obra social. La Corte no dice eso, pero bueno, lo que sospecha el oficialismo es eso. Entonces, si la Corte es la responsable de que funcione bien la obra social, ¿cómo explica estas que durante 10 años se hayan detectado semejante cantidad de anomalías que van desde no haber nombrado directores en la obra social, digamos, con lo cual eso habla de un desmanejo a la hora de hacer algunas, digamos, firmas de convenios, etcétera? El hecho de que lo que vos planteabas sobre el tema de la compra de remedios, bueno, una serie de circunstancias que hablan de desprolijidades dentro de la obra social. Eso es lo que está sospechando el oficialismo. Ellos quieren establecer el vínculo entre la responsabilidad de control de los 4 jueces de la Corte Suprema sobre la obra social. Bien. Eso es lo que se está investigando. Después están las otras denuncias
que quiere investigar la Corte Suprema, la comisión, que tienen que ver, por un lado, con la cuestión de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, si hubo algún tipo de connivencia entre el gobierno de la ciudad y la Corte Suprema para favorecer a la ciudad, y el tema del Consejo de la Magistratura. Estas dos cuestiones todavía están pendientes de investigación. Ahora vamos a seguir con eso porque los vamos a estar desgranando a lo largo del programa, pero Marcos tiene más información para sumarnos sobre otro tema. Contanos. Puede ser parte de la agenda del Congreso de la Nación. Cobró fuerza esta semana el tema y podría tener desarrollo en comisiones. Vamos a estar contando un poco desde el inicio. El tema es reducción de la jornada laboral. Voy a contar los 3 proyectos que hay en diputado y después avanzamos sobre la cuestión, si quieren, en general de lo que es la reducción de la jornada laboral, porque no es un tema que se esté discutiendo acá aislado en nuestro país, que incluso va por detrás de muchos otros países, no solamente del mundo, sino de la región. Vamos al primero de los proyectos, volvamos a la placa anterior. Por favor, el primero. De Valdés. El diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto que dice que la duración del trabajo no podrá exceder 6 horas diarias o 30 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta propia. La jornada máxima diaria salubre podrá ser ampliada 7 horas y media, siempre y cuando, si se amplía a 7 horas y media, solamente 4 días entre lunes y viernes. Esto es jornada laboral, reducir la jornada laboral de semanal, pero además incorporar la idea de una semana de 4 días laborales. Sería el punto máximo de la discusión de lo que se puede dar en cuanto a reducción de la jornada laboral. Eduardo Valdés está planteando un proyecto que va a fondo. ¿Esto sobre qué se basa? Esta idea de reducir la jornada laboral para generar más empleo, para generar mayor productividad. Para hay bajar varios costos. Sí, exactamente. Después al final vamos a estar repasando las experiencias que se están haciendo en el mundo y vamos a ver por qué el mundo está yendo a esta situación. Okay. No solamente por la falta o la tecnología que va ocupando lugares que antes ocupaba el hombre y la necesidad de que trabajen menos y pueda haber más gente empleada, sino también que se está experimentando en muchos lugares del mundo que esa reducción no solamente es mejor para la calidad de vida del trabajador, sino también para la productividad de la empresa. Ok. Sí, Chile acaba de aprobar esa jornada laboral reducida. Exactamente. Seguimos. Bueno, Valdés casi que plantea 4 días, semana de 4 días. Jornales de 7 horas. Como máximo. Repartidos en 4 días semanales. Nos avanzamos, nos fuimos al final de las placas. Ok. Vamos para atrás. Vamos para atrás, después de la placa de Valdés. Esta sería la seguimos primera. atrás. Vamos, la que le siga es esta. Sí. Ahí está. ¿Esto? Estamos acá. Proyectos presentados en diputado, entonces, Hugo Yasky, que es el más intermedio. La jornada de trabajo no podrá exceder las 8 horas y 40 horas semanales para toda persona. Es decir, de la actual jornada... 8 horas por 5, 40 horas semanales. Exactamente, de la actual 48, hoy tenemos 48 horas semanales vigentes en Argentina, reducir a 40, propone Yasky. Y la diputada Ormachea, Yasky de la CTA, la diputada Ormachea de bancarios... Hoy el promedio de los trabajadores trabajan 48 horas. No, promedio en Argentina con la informalidad, incalculable. No, pero está bien, pero la jornada... Pero por ley, la jornada es de 48 horas. Claro, porque en general son 6 días. Exactamente. Y un solo franco. Sí, como máximo, ¿no? Claudia Ormachea, la duración del trabajo no podrá exceder las 6 horas diarias y 36 horas semanales. Entonces, un intermedio también. 6 horas por 6 días. Baja a 2 la jornada diaria y baja en 8 horas, en 12 horas las horas semanales. Pero con un franco, serían 6 por 6. Sí, exactamente. Seguimos, ahora sí. Estos son los 3 proyectos, hablamos de Valdés, Yasky y Ormachea. Yasky CTA, Ormachea bancarios, con el apoyo de Sergio Palazzo, que también es diputado nacional. ¿Y qué está pasando en la región? Países que ya bajaron la jornada de 48 horas en Sudamérica. Brasil y Venezuela tienen 44 horas.
Colombia tiene 42, Chile y Ecuador ya tienen 40. Sí. Es decir, en la región prácticamente los países similares a la Argentina, todos ya han discutido el tema y ya han avanzado en reducir la jornada de 48 horas semanales. Argentina en materia de legislación laboral tiene un tapón que no puede discutir y viene demorada la discusión. Brasil, como decíamos, Chile, el caso de Chile es el más reciente. El 14 de abril lo promulgó el presidente Boric después de que lo discutiera el Congreso, la reducción a 40 horas. O sea, el mundo va hacia este lugar. Esto es el primer paso. El mundo está muchísimo más adelante que esto. Es que el mundo va, en cuanto a la reforma laboral, un poco introducido de manera acelerada a través de la pandemia, hacia una jornada por objetivos. Sí. Una jornada laboral a donde vos puedas, no importa trabajar cuánto, sino que vos puedas cumplir objetivos. Exacto. En eso está el mundo, eso está discutiendo el mundo. Es el objetivo mundial, y eso es gracias a la tecnología y gracias también a que se han desarrollado muchos reemplazos de cargos ocupados por personas por la inteligencia artificial. Exactamente. Decíamos lo de Chile, el 14 de abril, hace muy poquito, el presidente Boric promulgó la ley que baja de 45. Ya estaba en 45 por empezar Chile y lo redujo a 40 horas semanales. Chile, un paradigma de el buen funcionamiento de las instituciones y la macroeconomía en la región, ¿no? Teníamos a Ecuador, una economía dolarizada que también serían 9 horas se trabajaba 9 horas por 5 y ahora baja a 40 horas. Sí. Hay que ver el máximo diario, que no lo busqué, pero... Claro, pero... Porque depende también del máximo diario. Seguro. Si a vos te bajan el máximo diario a 6 horas, también es ganancia mejora de calidad de vida. Tenemos como 2 modelos instalados en general acá, en la mayoría de los sindicatos. Depende si tenés una jornada de 6 días o una de 5. Exactamente. Pero eso depende de los sindicatos. Depende de cada uno de los convenios colectivos. Distintos ensayos en Europa. Europa ya está directamente este tema de reducir la jornada a 48 horas. Ya están en otra, digamos. Sí. Nosotros, nuestro primer paso recién podría ser empezar a discutir el tema de la reducción de la jornada laboral. Sí. En Alemania ya hay jornadas laborales de 35 a 40 horas con un máximo permitido de 46 horas semanales. En Dinamarca, miren este dato, semanas laborales de 37 horas, pero el promedio de lo que trabaja la gente es 32 horas semanales. Sí. Ahí también hay cuestiones climáticas y de avances tecnológicos. Y de avances tecnológicos. Exactamente. Seguimos, porque también, Dinamarca no debe tener históricamente tasas de desempleo, yo supongo. No, claro, no. Y los ingresos son ampliamente comparados en el mundo, son los mejores ingresos salariales del planeta. Entonces, tienen muy buena productividad, empresas líderes en muchos mercados, con jornadas reducidas y buenos ingresos para los trabajadores. Bélgica aprobó en noviembre la semana laboral optativa de 4 días. Ya la tiene vigente hace más de 6 meses. Semana laboral de 4 días optativa. Es decir, vos te comprometes con un trabajador a hacer la misma cantidad de productividad y podés elegir trabajar 4 días a la semana. Lo elige el trabajador. Eso ya está vigente en Bélgica. Reino Unido está en periodo de prueba la semana laboral de 4 días también. En Inglaterra, Gales y Escocia analizan sumarse y hacer el ensayo de la semana de 4 días este año también. Y otro país que es bastante similar al nuestro en cantidad de habitantes y obviamente no en economía. Y de idiosincrasia también. Es España, que es acusado por el resto de Europa como el país que se pasa más horas en el bar que trabajando. Es mirado por el resto de Europa. Los españoles dicen eso. El resto de Europa piensa que los españoles están todo el día en el bar y trabajan poco. Bueno, y lo bien que hacen. Y lo bien que hacen. Y van por detrás de los países que los acusan a ellos de trabajar poco. Todavía está planificando en algún momento hacer ensayos también por la semana laboral de 4 días optativa. Así que el mundo ya directamente está discutiendo. Hay que ver esto que estás contando vos, compararlo con niveles de desempleo, de ingresos. Niveles de desempleo de la Comunidad Europea. Bueno, depende. Para los comunitarios baja.
está bien, depende, pero España tiene niveles de desempleo muy altos. Para lo que es la historia. Sí, claro. O sea, porque también esa es la otra. Tenemos la inflación más alta de la región, pero si también la comparas con alguien que tenía un dígito y ahora tiene, un 1% y de repente tiene un 2%, también es una inflación preocupante para esos países. Exactamente. Bueno, ¿por qué traje este tema? Porque en el Senado presentó un proyecto del senador Recalde, Mariano Recalde, en línea con los proyectos que están presentados acá en diputados. Sí. Plantea bajar a 36 horas la carga semanal con máximo 8 horas diarias. Parece que el Frente de Todos está empezando a definir una estrategia por ver cómo encara este tema, pero la idea del Frente de Todos es discutirla este año en el Congreso. Podría empezar por el Senado, pero en diputados también en sintonía se está hablando y se está delineando una estrategia para este año empezar a discutir la reducción de la jornada laboral. Bueno, muy bien. Ahí entonces está planteado que es uno de los temas que se instaló por lo menos desde el punto de vista mediático hace unos días, sobre todo desde que, como decía recién Marcos, en Chile ya se aprobó la reducción de la jornada laboral, teniendo en cuenta todo lo que pretenden estos esquemas, desde generación de algunos espacios vacíos dentro de las líneas de producción para que se puedan emplear otras personas en esos lugares y también para poder estimular otras industrias como puede ser la del entretenimiento, la del ocio, la del turismo, que están vinculadas con la posibilidad que las personas trabajen menos y tengan mayor tiempo disponible para devenir en esta sociedad, combinando un poco las responsabilidades y la frustración que eso genera. Y está en el medio un montón de otras cuestiones, como alivianar las redes de transporte, bueno, pensar a estas ciudades del futuro con nuevos requerimientos y con nuevas habilidades que obviamente nos tiene que llevar a diagramar nuevas maneras y nuevos contratos sociales. Y hablando de contratos sociales, le doy la bienvenida al diputado Daniel Arroyo, que durante mucho tiempo, ¿cómo le va, diputado? Se ha dedicado a esto, ¿no? A gestionar una de las carteras más complejas que puede tener un país como el nuestro, que es la de desarrollo social. Ahora en un ratito nos vamos a meter concretamente en lo último que tenemos de lo que se planifica para la semana que viene, juicio político, pero ¿cuál es su opinión sobre estos esquemas de reducción de jornada laboral y para qué sirven? Yo creo que el mundo va hacia ahí, que la Argentina va hacia ahí, tenemos que ir a un esquema de reducción de la jornada laboral. Nuestro gran tema es el 40% de informalidad laboral. No es tanto nuestro nivel de desocupación, sino que hay un 40% de la gente que está trabajando en condiciones precarias, sin contrato de trabajo, haciendo changas, llevándola como puede. Para mí hay que combinar dos modelos acá. Uno es una reducción de la jornada laboral al estilo de lo que se está haciendo en Chile, como de manera paulatina, ir bajando la cantidad de horas, o trabajar 4 días, o bajar la cantidad de horas. Eso permitiría que más gente trabaje también. No es solo promover el ocio, sino también generar parte de nuevos trabajadores. Y por otro lado, un ingreso de base para aquellos que están en la informalidad, en situación de extrema pobreza. Yo creo que los dos aspectos hay que combinarlos para adelante, pero vamos hacia ahí. Me parece que es muy sano el debate y es hacia donde va América Latina. Un chiste que hacíamos hoy al principio antes de empezar es que yo no sé si hay otro país dentro de la región que tenga tantas personas pluriempleadas. No, y el sobreempleo. Claro, esto también, porque hacemos un chiste de que tenemos que pensar en el horario en el que estamos, por el programa en el que estamos, porque tenemos casi todos nosotros todos más de un trabajo. Somos afortunados de tenerlo, pero en realidad tenemos más de un trabajo porque lo que subyace es que los trabajos están mal pagos. Sí, y ustedes, como mucha gente, son trabajadores independientes, que la estrategia son múltiples trabajos. Así funciona en la Argentina. El que hace changa, el que labura, el que es albañil, el fin de semana aparte hace algún arreglito en otro lado, el que es periodista o el que tiene cualquier actividad. En la Argentina hay un fenómeno fuerte de sobreempleo, no solo de desempleo que ha bajado, sino de sobreempleo. Y algo que está pasando, y no debería pasar, es que baja la desocupación y sube la pobreza. Normalmente cuando baja la desocupación, baja la pobreza. Si hay más gente que tiene trabajo, hay menos pobreza. No está pasando eso en Argentina. Baja la desocupación porque hay más changas, más laburo, más movimiento, pero sube la pobreza porque la plata no alcanza. Claro. Lo otro que me parece que es impactante, por lo menos a mí me impacta, es que hay más trabajo en un barrio. Yo ando por los barrios, es evidente que hay más construcción, textil, que hay movimiento, pero más gente en los comedores. Normalmente, cuando hay más trabajo, la gente trabaja y no va al comedor. Acá trabaja, hace changa y va al comedor a retirar alimentos para estirar, para llegar a fin de mes. Por lo cual a mí me parece que estas estrategias de cuestiones laborales, de cantidad de horas de trabajo, yo diría de un ingreso ciudadano de base, hay que complementarlos primero con estabilizar el precio de los alimentos, que es el problema más grave que tenemos. Diputado, ¿cómo cree qué opinión tiene los empresarios de este tipo de... que son la otra pata, ¿no? De esquemas?
Yo creo que en términos generales empresarial en Argentina va a ir hacia este esquema también. Primero porque ha cambiado. Para mí lo que pasó en la pandemia es que se pegó una acelerada muy grande de lo que estaba por venir. El trabajo virtual, distintos tipos de organización laboral, todo. Lo que se iba a dar en 20 años se dio básicamente en 6 meses. En ese esquema me parece que sí, el sector privado ha acompañado en países que ha habido reforma, lo va a terminar sucediendo en Argentina. Digo, habrá alguna discusión con el trabajo muy mano de obra intensiva, en la construcción, algunas actividades que son muy mano de obra intensiva, pero en términos generales el sector privado va a acompañar, en parte porque hay otras nuevas modalidades de trabajo hoy. Digo, para mí la reducción de la jornada laboral tiene 3 partes. Una es el tema del ocio, de que no se puede vivir trabajando solamente, que la jornada de 48 horas tiene que ver con otro modelo de trabajo de hace muchos años, con desarrollar actividades como la industria, del turismo, el ocio, es una parte. La segunda es que trabaje más gente, es decir, que efectivamente haya menos carga laboral y más cantidad de gente trabajando. Así nació en Europa ese esquema. Perdón, Lau, porque seguro que también querías meter la cuchara ahí, pero a mí me interesa porque, bueno, en realidad, porque está todo interconectado, porque también tenemos acá un problema de base, varios problemas de base, si tendríamos que hacer un diagnóstico, si tuviéramos que hacer uno. Pero, por ejemplo, más personas trabajando, también hay que ver ahí qué pasa con la edad de la jubilación, ¿no? Porque vos tenés más personas que tenés que tener, y también yo supongo, hoy por hoy, alguien que está cerca de la edad de jubilación dice, bueno, la verdad, estoy para seguir laburando, porque en vez de laburar 9 horas, voy a pasar a laburar 7. Y puedo, porque me da el cuerpo para estar 7. Y entonces no voy a viajar en los horarios pico, entonces voy a viajar, va a haber más recambio en los transportes, entonces voy a poder tomar el colectivo. Porque hoy también una persona de edad no puede tomar un colectivo, un tren, porque no le da el cuerpo. Si viaja así, como una sardina, ¿cómo hace una persona mayor? Sí, yo creo que nuestro sistema previsional jubilatorio hay que repensarlo todo. Cuando surgió el sistema, cada 7 activos, cada 7 que trabajaban, había un pasivo, un jubilado. Después se fue a 4-1, que era como un equilibrio. Hoy es 1,3-1, está casi empatado. No cierra el sistema jubilatorio como está en Argentina. Por eso hoy no es solo contributivo, sino que además sale de parte de los impuestos. Si la lógica con moratorias. Con moratoria, porque no hay gente que aporte 30 años seguido, porque hay informalidad laboral. Si, el modelo, como fue pensado en Argentina, es: yo trabajo y gano 100 en mi vida activa, voy a jubilarme más o menos por 100. El que gana 1000 se jubila más o menos por 1000. Esa era la idea original. Eso se ha ido desacomodando con el tiempo. Una parte, ya casi la mitad, tiene lo que se llama la jubilación mínima, claramente. Durante mucho tiempo solo se aumentó la jubilación mínima en Argentina, con lo cual se achicó la pirámide. Y hoy, objetivamente, no es solo con lo que contribuyen los trabajadores, sino con parte de otros impuestos. Eso vino para quedarse, así que hay que revisar el modelo previsional en Argentina. Además de eso, hay una extensión de la expectativa de vida. Si una persona de 50 años hace un tiempo era una persona grande, hoy claramente no lo es, y la persona está activa, trabaja, tiene otras situaciones. Bueno, todo eso obliga a repensar. Para mí es reducción de jornada laboral por un lado, el mundo del trabajo. El tipo de contrataciones de trabajo que hay que repensarlas en Argentina, pues no es lo mismo un joven que hoy no está consiguiendo trabajo o el trabajo virtual que no existía en otro momento. Por otro lado, un ingreso universal de base. Que requiere otras reglas el trabajo virtual. Otras reglas. Otras leyes. Sí, y hasta el cuidado de la privacidad. Digo, yo creo que trabajo las 24 horas por día con WhatsApp y seguramente a ustedes le pasa lo mismo. Distinguir trabajo de vida es muy raro hoy. Pero además de eso, o sea, es un ingreso de base para una parte de la población que no tiene ingresos y que en la Argentina no tiene ingresos. Uno podrá pensar ahí planes sociales, ingreso de base o alguna cosa, pero todo junto es mundo del trabajo, mundo del sistema jubilatorio y mundo de la asistencia para los que no tienen nada. Todo eso yo creo que hay que repensarlo en conjunto y no suelto, porque si no podemos desacomodar todo. Lau. Bien, bueno, lo cambio totalmente de tema porque, no puedo evitar hablar de la cuestión electoral. Cuando, bueno, se están empezando tenuemente, pero sí empezando ya a definir las candidaturas y esta cuestión de que ha surgido en los últimos días, usted que conoce muy bien el conurbano, creo que como pocos, y que transita los lugares más vulnerables del conurbano, mucho se ha dicho que ese sector que antes apoyaba al kirchnerismo, hoy está mutando su voto hacia candidatos como por ejemplo Javier Milei, que expresa el voto bronca. O sea, sectores que hoy no se sienten representados por
malas políticas o porque consideran que la política no le dio lo que necesitaban o requerían o no satisfacían sus demandas, y que hoy están expresando bronca y que esa bronca se canaliza por medio de Javier Milei. Y que no solamente el voto de Javier Milei concita el apoyo o las simpatías de la gente de derecha, sino también de ese sector de la población de clase baja empobrecida, que usted describía muy bien, ¿no? Personas que se han quedado o sin trabajo o que tienen muchos trabajos pero sigue siendo pobre. Digamos, usted está observando este fenómeno, está viendo que en su propio frente, el Frente de Todos, están perdiendo votantes a manos de este voto bronca que encarna Milei. Sí, yo haría una aclaración. Yo creo que sí está creciendo Milei, está creciendo la extrema derecha y hay un cansancio y un agotamiento. Yo no veo bronca, sino cansancio y agotamiento, que casi es peor. Bronca fue el 2001. Si yo digo, no, te quiero más, te voto en contra, estoy recontra enojado. Cansancio es decir, esto no va, no la veo, no hay nadie que me mire. ¿Como resignación, dice usted? No resignación, frustración. Sino la sensación de soledad para mí es más que frustración. Orfandad, el claro. 2001 para mí fue la sensación de no quiero saber nada con ustedes, le voto en contra. Eso no es hoy, la situación hoy puede cambiar, sino hay una cosa de... La política no me da nada, esto estoy suelto, no hay nadie que me mire, yo me tengo que arreglar por mi propia cuenta y la verdad que estoy enojado con todos los que están. Eso está representando en parte el voto de Milei. Hay que ver si después a la hora de votar, dentro de unos meses, sigue siendo así o no. Pero es más una cosa de cansancio, de agotamiento. Yo no veo, no hay una sociedad crispada. Hay una sociedad agobiada y cansada. No pareció ser lo que sucedió el día que le pusieron una trompa en el medio de la cara a Bernie. No, yo creo que... No, porque ahí yo realmente como ciudadana digo, esto está expresando simbólicamente algo que nunca antes habíamos visto, Sí. que es pegarle una trompada a una institución. No, yo creo esto. Para mí es un fenómeno es un de ministro. implosión social. Digo, hay mucha gente que revienta para adentro. Yo voy caminando por la calle, me golpeo con alguien sin querer, vengo pensando lo mío, el otro. A los 2 minutos terminamos a los golpes, a los tiros. El partido de fútbol en la canchita del domingo en el barrio, que debería terminar con un par de cargadas o insultos, termina a los tiros, a los golpes. Sí. Hay un fenómeno de implosión. Pero en lo político no hay un fenómeno para mí. Yo lo digo, lo que estoy diciendo es que es peor que la bronca lo que hay. No hay un fenómeno de bronca, de quiero que ustedes no estén más, sino un fenómeno de decir todo esto no tiene nada que ver con mi vida. Está quebrada la relación de la sociedad con la política y busco lo mío por mi lado. Me tengo que autoarreglar. La sensación de la sociedad es que tiene que autoarreglarse, que nadie lo va a acompañar. Cuando uno Que se es súper autoarregla, peligroso porque va a la justicia por mano propia. sale lo mejor y lo peor. Cuando yo me autoarreglo está el que se mata estudiando, laburando, le pone el cuerpo, tengo que ir por acá. Y se va del país. O se va del país, una tal parte, absolutamente, u otra parte que sale y dice yo me arreglo a los tiros. Sí, a a los mí golpes. yo no me siento seguro, me armo. Por eso y digo, o sea, lo que quiero mato decir es tiros que al yo creo que está me creciendo la cruza. extrema derecha, claramente en Argentina. No lo veo en los términos de bronca como se entendió bronca en el 2001 en Argentina, que Entiendo. tenía otras características, pero sí hay un agobio, un cansancio. Lo que sí está es quebrada la relación con la política, no solo con el Frente de Todos. Está quebrada la relación con la política y no tiene que ver con ser pobre o no ser pobre. Está enojada, la sociedad está enojada, siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, si te alcanza o no te alcanza. Yo vivo así y gran parte de mí la gente me reconoce eso en los barrios y lo veo como un valor. Y además la política siente que los debates que se dan no tienen nada que ver con la realidad. Yo siempre estoy en el recinto, cuando escucho mucha gente que habla, pienso, el que está escuchando, No ¿qué es- pensará? ¿No? ¿Qué sensación tendrá? Yo siempre que hablo trato de conectarlo con la vida cotidiana. Eso es lo que está pasando para mí, está creciendo la extrema derecha. Hay que ver cómo funciona. La tarea del gobierno hoy es básicamente estabilizar el precio de los alimentos, que sepamos con cuánta plata tenemos que ir al almacén o al supermercado, que sale cada cosa, y empezar a mejorar los ingresos. Si el gobierno logra ir por ese lado, tendrá más chances, si no va a ser más difícil. Pero diputado, hablando de eso que está diciendo usted, ¿no? De que usted percibe que está quebrada la relación entre el ciudadano, nosotros le decimos mal llamado el ciudadano de a pie, Sí. o sea, La gente. la gente, Sí, que también es como una institución enorme e inabarcable, y la política. Y ahí, ¿qué tiene que hacer el Frente de Todos? ¿Qué tiene que hacer, digamos, como estrategia, que suena horrible en un contexto tan sensible como esto, pero es como estrategia electoral? Porque Alberto Fernández en abril, cuando le quedan 7 meses para terminar su gobierno, dice yo me bajo. Está bien, otros dirán, y mucha chance tampoco tenía. Y Cristina Fernández de Kirchner parece estar bastante firme en la convicción de que ella ya dio todo y que no va a ser tampoco candidata. Todo puede cambiar, es la Argentina, pero ¿qué tiene que hacer el Frente de Todos? ¿Y a quién tiene que poner? Para mí tiene que hacer dos cosas. Una es concentrar todo ese esfuerzo del gobierno en estabilizar el precio de los alimentos. Yo lo que haría es
terminaría con los debates, con las discusiones, si me gusta o no me gusta, y concentraría todos los esfuerzos de todas las áreas de gobierno en estabilizar la canasta básica de alimentos. Así que sepamos nosotros, cuando vamos al almacén o al supermercado, dónde estamos parados. Eso le quema la cabeza a las personas, no saber con cuánta plata uno tiene que andar o no. Y lo segundo, yo creo que ir un a paso. Me parece que hoy no hay espacio para que alguien diga es este o es este. Hay que ir un a paso con distintos candidatos y la sociedad votando tendrá que decir: voto a este frente y voy por acá o por allá. Lo mismo lo pienso para la oposición. Yo si estuviera hablando de la oposición diría, es bueno un a paso, que haya distintos candidatos. Hoy la única forma de recuperar legitimidad en Argentina es de abajo hacia arriba. Que vayamos un a paso, que alguien gane ese a paso, lo votó la sociedad, que vaya a una elección general, que gane la elección general. El tema también es con qué números, ¿no? Porque eso también te desnuda otras cosas. La fragmentación del sistema político ya es un dato. Y la ruptura de la relación de la sociedad con la política es un dato. La forma de ir reconstruyéndolo es, en la gestión, mejorando la vida cotidiana. Y en la política, dando pie a que la sociedad vote y diga, vamos por acá. Y hacia ahí hay que reconstruir. Y hay mucho para conversar. Y hay mucho para crear consenso. En el 2003 fue eso, hubo muchas alternativas, sí, pocos votos para los que ganaron. No, y de hecho, mi opinión es que vamos a una democracia más parlamentaria en la Argentina por eso. Nadie va a ganar con el 70% de los votos. Y le conecto una cosa con la otra. Las tres grandes reformas que usted señalaba que son necesarias en el mundo laboral, previsional, y el momento de la política y cómo va a quedar el Congreso. Cómo se pueden dar esos debates, esos que mencionó, y los otros profundos que necesita la Argentina en este contexto de fragmentación política. Sí, van a pasar. Yo creo básicamente que vamos a un proceso de cambio grande en la Argentina y que va a haber consensos que se van a construir en el Parlamento para hacer cambios. La Argentina estamos frente a un modelo agotado. Esta escuela secundaria no va a llevarnos al siglo XXI, tenemos que hacer otra escuela secundaria. Este sistema de crédito endeuda a la familia, hay que hacer otro sistema de crédito. Este tipo de programas sociales no son los que hay que hacer, este tipo de modelo de desarrollo económico no es el que hay que hacer. No hay duda que va a un proceso de cambio que está agotado. Mi duda es si vamos a un cambio razonable, equilibrado, lógico o a lo bestia. Para mí a lo bestia es la extrema derecha, porque a lo bestia genera pobreza. Pero que vamos a un proceso de cambio y que eso se va a traducir en leyes y acuerdos en el Parlamento, no tengo dudas. Quien le toque la responsabilidad de gobernar en la próxima etapa, sea quien sea, va a tener un paquete de leyes muy importante para discutir, pero no solo en términos de leyes que vamos media coma para acá, media coma para allá. Son cambios profundos. Estamos ante un modelo agotado. Para mí va a haber más parlamento en el sentido más debate y un mejor parlamento en las etapas que vienen. Y volviendo al plano electoral, y usted hablaba del precio de los alimentos, Sergio Massa parece todavía tener la posibilidad, por lo menos no ha declinado esta intención. Algunos encuestadores dicen que podría ser una alternativa. ¿Cómo puede coexistir la propuesta de Sergio Massa con estos resultados a nivel económico que tenemos hoy, a donde, bueno, están tratando de ver cuánto se retiene el número de la inflación en fines de semana calientes electoralmente, digamos, lo que todos sufrimos, no a fin de mes, a fin del día, de estar todo el tiempo, yo digo que son hemorragias de dinero, uno paga, y al fin de mes decís, a la pucha, no paré de laburar y no tengo un mango. Es así. La sociedad, yo creo que hoy le reconoce a la política el laburo, le reconoce a Massa que está laburando. A mí me pasa que mucha gente me para y me dice, mira, a mí no me gusta el gobierno, pero vos laburás. La sociedad, hay un reconocimiento al honesto, al laburante. El tipo está laburando, le está poniendo el cuerpo, claramente, y la tiene complicada. Claro. Massa está claro que está laburando y está laburando, eso no hay duda. Y no hay duda que está muy difícil la situación, yo la describo todo el tiempo. Me parece a mí que si se logra orientar, en términos se ve algún mecanismo de baja del precio de los alimentos, no porque vaya a bajar de golpe, o de mejora, si la sociedad ve que hay un camino, podrá eventualmente acompañar. Si no, no va a ser posible. Pero es una sociedad que está 3 pasos adelante. La política, todo el mundo entiende que eso no es fácil, que no es que tocas un botón y se resuelve. Nadie cree seriamente en decir 2 cositas y que esto se resuelva. Me parece que en el caso de Massa hay un reconocimiento al trabajo y un esperar mejorar la vida, tener un horizonte. El tema Daniel, es que no queda demasiado para demostrar, ¿no? Nos claro. Queda apenas poquito menos de 2 meses para presentar las candidaturas. Claro. Todo indica que el índice de abril de inflación va a ser catastrófico, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos. Vos lo debés conocer muy bien porque, como comentábamos recién, trajinás los barrios más vulnerables del conurbano.
digamos, no solamente lo que dice el índice oficial del INDEC, sino cuando uno camina y ve los almacenes de cercanía que no se rigen con los precios cuidados que tienen los supermercados, que los precios son mayores y esos almacenes se ven justamente en los barrios más empobrecidos. Entonces, ¿cómo poder demostrar una sensible baja en la inflación? Porque debería ser sensible cuando quedan apenas 2 meses, claro. Y todo indica que esto se va a llegar a una inflación, no sé si de 2 dígitos, pero pegándole en el poste. No, por lo menos en tema de alimentos, no te estoy diciendo a nivel general. De hecho, ya salió. Y vestimenta. Yo me manejo mucho. El INDEC mide los precios generales. Después hay un instituto que mide lo que se llama la inflación en los barrios, que es alimentos en los barrios. Esa ya dio arriba de 10 este mes. Está claro que hay un problema serio. Y además en la Argentina, que yo digo que la sociedad está delante de la política, un chico de 5 años sabe que si sube el dólar, suben los precios. Eso, digo, cualquiera en Argentina tiene muy instalado que si hay un problema con el dólar, se complica la vida cotidiana. Esa es la culpa de los videojuegos, que hay que comprarlos en dólares. Claro. Por eso lo sabe. Pero además está como muy instalado la idea de decir, esto, si está difícil, se nos va a complicar en la vida cotidiana. Obvio. Está claro que es bien compleja la situación, es indudable que el índice de abril va a dar alto, no sé qué porcentaje, pero va a dar alto. Es indudable que en mayo además tenemos el tema de las tarifas nuevamente. Está claro que hay un problema inflacionario. Ya me estás agobiando. No, yo lo que creo básicamente es que si el gobierno logra marcar un sendero, o sea, no va a tener una baja sustantiva, claro. La sociedad puede que mire y diga, puede que sí o puede que no. Esto, si logra marcar un sendero. ¿Es eso lo que le está pidiendo la sociedad al gobierno? ¿Qué le está pidiendo para mí la sociedad a la oposición? Que sea clara también. Porque lo que está pasando para mí, y a mí me preocupa, es que la extrema derecha está construyendo sentido común. Cuando Milei dice dolarización, objetivamente no hay forma de dolarizar la economía argentina. Cualquiera sabe de verdad que no hay manera. Pero está instalando un tema, un debate, está instalando un tema en la agenda. Y está dando con un sentir distinto a la sociedad. Hace poco... Bueno, Donald Trump fue un especialista de eso. Absolutamente. Digo, pero no solo un discurso yo que seguí existía. La campaña de Bolsonaro, ¿sí? No esta última, la que le ganó a Haddad y fue presidente. Él hablaba contra los rojos. A mí me parecía una broma. Hablaba contra el comunismo, contra los rojos, algo que no existía. Sí, como anacrónico. Y construyó un esquema. Ahora, no es solo el discurso acá, sino que cambió en la sociedad. Hace poco, en la legislatura bonaerense, hicieron un proyecto de ley. Perdón, te interrumpo un segundo. Ay, perdón, te tuteé. Pero bueno, me sentí en confianza. Perdón, me dejé llevar. Pero no, yo ahí me parece que eso cobra sentido con esa lectura que hacías al principio de ese sentimiento de soledad. Cuando vos estás desahuciado, cuando la política te dejó solo, cuando las instituciones no te están dando lo mínimo que vos requerís, es mucho más fácil que alguien que viene a traer una cosa como mucho más disruptiva. Claro, y distópica también, sí, ¿no? Digamos, decir, bueno, a ver, vamos por acá, a ver si cambia algo. Absolutamente. Ahora, es más fácil pescar desde ese lugar. Sí, ahora lo que yo creo es que no solo cambió la política, sino el discurso político, sino la sociedad. A mí me impactó algo. La legislatura bonaerense hicieron un proyecto para que los que trabajan llevando cosas en bicicleta, en moto, todo, que son permanentes, que hacen pedidos. Y que son todos informales. Hacer un registro, que se formalizaran, que tuvieran un sindicato, tuvieran obra social, jubilación, vacaciones pagas. Uno diría, bueno, mejor. Ahora, fueron una parte importante de los pibes que laburan y dijeron, no queremos saber nada. Ni con el Estado, ni con el sindicato. Ha cambiado el concepto. La lógica sería decir, no, mira, la verdad que nos conviene. Sí, nos conviene porque estoy laburando así tan precariamente. La sensación es, yo me arreglo, hago esto y hago otra cosita, no quiero que el Estado no se me meta, que el sindicato no se me meta. Hay un cambio en el sentido común de la sociedad, que la extrema derecha lo está vinculando, lo está dando, y no otra parte de la política. Nosotros votamos hace poquito la moratoria provisional. 800.000 personas que no había manera que se jubilen porque no tenían forma de tener los 30 años. Compren los años de jubilación. Exacto, tienen la edad, no tenían la forma, bueno, lo votamos. A mí me impactó que la oposición votara en contra. Digo, qué bárbaro, ¿no? Porque estamos hablando de 800.000 personas que no se iban a jubilar. Desde que voté hasta ahí, hasta que me crucé con un montón de gente apoyando por todos lados, la mayoría que me habló sobre esto me dijo, escúchame, yo aporté. Fíjate, porque yo aporté, no podemos hacer... Es decir, hay un cambio de sentido común de la sociedad, que la política no le está captando. La sociedad mira de otra manera. No, y aparte hay una porción de la sociedad que representativamente en el padrón es importante, que es el sector más joven, que es totalmente impredecible y además que está,
hace muchos años viviendo el desasosiego de sus padres. Sí, y que... Porque ya hace cuántos años vemos mira, yo me hago la joven. Pero digo, ¿hace cuántos años que escuchás? Los hijos del 2001 ya están desde el 2001 pasándola mal. Y gran parte de los jóvenes sienten que su futuro está afuera. Se puedan ir o no del país, tengan chance o no, sienten que está afuera. Lo que nunca hubo en la Argentina es voto joven, en el sentido de que si el partido A sacaba 30%, en los jóvenes sacaba 30%, si el partido B 20%. Yo creo que puede que esta vez sí haya un voto joven. Y mi impresión es que por primera vez los jóvenes tienen incidencia sobre su familia. Normalmente la familia votaba el partido A, más o menos los jóvenes. Hoy los jóvenes se han enganchado más, no solo con la extrema derecha, sino, tienen opiniones más claras sobre lo que piensan y permean la opinión de su familia, con lo cual hay que ver cómo se da el proceso. Lo que yo no lo asesoría eso con bronca en los términos del 2001, de basta, no quiero, sino de soledad, es decir, acá yo me tengo que arreglar por mi cuenta. Y eso por ahí, con todo eso que estás diciendo, puede explicar sobre por qué... el otro día escuchaba un analista político, pero vinculado a una consultora, que ahora no quiero decir cuál porque no me acuerdo exactamente cuál era, pero que mide todo el tiempo las imágenes de los políticos y también los comportamientos de la sociedad, y decía, estos indicadores sociales que tenemos hoy, preocupantemente se le parecen mucho a los indicadores del 2001, pero él decía, pero no a diciembre del 2001, a abril y a mayo del 2001, que es cuando se empezó como a cocinar todo ese caldo que terminó en la bronca. Vos, que tenés experiencia, vos no lo ves. Pero por esto. A ver. El 2001 hubo dos situaciones muy determinantes. Una es que no había trabajo y dos que no había billetes. Porque después... se le parece bastante. No, en este sentido. No había billetes porque después del corralito. Pero hoy, claramente, hay más trabajo. No alcanza, la gente no alcanza, está desesperada. Pero hay movimiento económico. Claramente en Argentina hay movimiento económico. Y hay billetes en exceso. Parte del problema tiene que ver con eso. Hoy... El 2001 era todo parado. Hoy es en movimiento, pero no alcanza. Es diferente la situación. Además hay elección presidencial. Y agobio. No, exacto, eso sí. Y además agobio, ¿sí? ¿Cómo es que yo me estoy poniendo el esfuerzo, laburando y no llego? Pero es distinto al 2001. El 2001 era la sensación de parálisis. Hoy no es la sensación de parálisis, sino... ¿Cómo hago? No me alcanza, no llego, la tengo difícil. Ahí pudo haber ¿Se entiende? Digo, no estoy diciendo que está muy complicada la cosa, pero que es distinta al 2001. Y ahí pudo haber ayudado un poco, pienso, desde lo que se llama como el ánimo social, haber salido de la pandemia. Porque para mí, la pandemia, yo fui ministro de la pandemia, por eso creo tenerlo claro. La pandemia fueron 10 años en la vida de una persona, no fueron 2. Todos sentimos que pasó un montón de tiempo. De hecho, la oposición, que había terminado muy mal, en el 2019 se había ido muy golpeado, pudo recuperarse en el 2021, porque para la sociedad hacía un montón que había gobernado. Yo para la sociedad fui ministro de 10 años. Yo fui menos de 2 años, pero la sensación es que tuvo un montón de tiempo, porque para todos, uno piensa, antes de la pandemia, ¿qué hacían mis hijos? ¿Qué hacían? ¿Por dónde andábamos? ¿Qué laburábamos? ¿Solo 2 años fuiste ministro de Desarrollo Social? Sí, exacto. Lo que pasa es... ¿En total? ¿2 años? Menos de 2 años. Renuncié para ser candidato, ¿no? Fue uno de los pocos que renunciaste Bueno, por eso soy diputado. O sea, fui diputado, renuncié, fui diputado, electo diputado. Lo que quiero decir es, en términos de lo que vivimos, fue un montón de tiempo, porque digo, yo tengo que pensar qué hacían mis hijos antes de la pandemia, cómo nos organizábamos, ¿no? Sí, nuestra Entonces, cabeza. todo eso, la sensación que tenemos todos, fue un proceso larguísimo. En términos reales no fue tan largo, pero todos sentimos eso, que fue un tiempo larguísimo. Entonces, también eso nos ha como cambiado. Ahora, lo que yo sí creo es que la sociedad cambió y la política no. Que el problema central es que la sociedad cambió, avanzó, tiene otras ideas, otros criterios, otras expectativas, buenas o malas, tiene otras, y la política poco. Yo creo que la política tiene que avanzar hacia un punto de equilibrio. Yo creo que hay que tener más mercado, más inversión privada, ampliar la torta productiva, pero que el Estado tiene que tener un rol, que no puede ser todo al mercado a lo bestia, que el Estado tiene que tener un rol, que hay que distinguir. Si yo produzco sillas, el Estado no tiene que meterse conmigo, compito con otros, si me va bien o me va mal, el problema mío y de los que venden sillas y la gente le gusta o no. Ahora, leche, carne, fruta y verdura, alimentos, no es lo mismo que sillas. Pero entonces tiene que haber un rol. ¿Te seguís sintiendo identificado con, el encuadre del plan económico del Frente de Todos o no? Primero yo me siento identificado con el concepto general de peronismo, que habría que ver qué cosas es el peronismo, pero con ese esquema, con un esquema donde, en mi opinión, el Frente de Todos busca con dificultades que los 46 millones de argentinos estén adentro, y eso para mí es un valor. Ahora hay que revisar las políticas económicas que se están haciendo, pero revisarla estructuralmente. No es el gobierno de Alberto Fernández. Acá se cerró un ciclo. La Argentina, para mí, estamos frente a un modelo agotado. Eso va al biógrafo,
No, pero cerró un ciclo hace tiempo. Pero es un ciclo más profundo. Es un ciclo de escuelas secundarias, un ciclo de sistema de crédito. Bueno, Ahora, junto con eso, la economía va a crecer. Los próximos años nosotros tenemos litio, alimento, energía, economía del conocimiento. Gobierna quien gobierne, la economía va a ir para arriba. El debate es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro y cuántos no. ¿Cómo si va a crecer. transicionás hasta ahí? Y bueno, de hecho, por ejemplo, en Paraguay también era interesante que cuando nos presentaban los periodistas, los especialistas, te decían, bueno, este es con lo que sería Milei, pero ojo, es un antisemita confeso, pero ojo que no es neoliberal económicamente, o sea, esto que decís vos, o sea, son como figuras más complejas para la política. Y es muy distinta a América Latina de la extrema derecha europea, donde sí hay la cuestión étnica, religiosa, cultural muy fuerte. No es ese el debate en Argentina, el debate es... Por ahora, y esperemos que no, pero la Argentina hasta acá ha sido un país de mucha convivencia cultural, me refiero religiosa. a ciertos candidatos que quizás por una cuestión electoral esconden o solapan algunas cuestiones, porque estamos totalmente agobiados por la cuestión económica y le damos prioridad a eso. Subsumidos. Hasta acá nuestro país no ha sido un país de convivencia importante en lo cultural, religioso, étnico. No es ese. Nuestro problema ha sido económico. Pero el tema, la cuestión de la inmigración a la Argentina, eso es un tema que tácitamente está, la cantidad de compatriotas que vienen de hermanos, o de Paraguay, y cómo de alguna manera el uso de los servicios públicos argentinos. Digo, está un poco latente esa cuestión, que, a mí me gustaría preguntarle a Milei qué opina sobre esta cuestión de que los extranjeros usen los servicios públicos argentinos. Lo evita el tema ese. Es que no se le pregunta, siempre va por el tema que más le conviene, que es el tema de la dolarización, que es su caballito de batalla, pero hay cuestiones que cuando vos escarbás un poquito en los... No lo quiero personalizar en Milei. No, pero el concepto de extrema derecha. En los personajes que hoy detentan la centroderecha, te llevarías una sorpresa. Ajá. Diputado Arroyo, muchas gracias por su tiempo y por haber venido, y que tenga lindo fin de semana. Lo mismo, muchas gracias. Gracias, muy amable. Pausa, rapidito, ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escanea y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, es de mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis.
de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, recibió hoy a su par de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, con quien firmó un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países. Proyecto para indemnizar a herederos de víctimas de la represión de 2001. Es un proyecto que busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y nos quedó pendiente antes de la entrevista con el diputado Daniel Arroyo contar cómo sigue la Comisión de Juicio Político, qué se trae para la semana que viene, qué invitados, alguno lo tiene por ahí para conocer cómo continúan esas jornadas. Lo tenemos porque fue informado esta mañana desde la Comisión de Juicio Político. Los invitados, martes 9 de mayo, reiteramos, 13 horas, Héctor Daniel Marchi. Otra vez. Exactamente, segunda presencia, segunda invitación. Recordemos que no pudo estar, como le contó Laura en la apertura del programa, no pudo estar esta semana porque fue a declarar en la justicia ordinaria. Claro, dijo penal, que no quisiera, sino que no podía. Justo ese mismo día que tenía que venir a la comisión, lo citaron desde la justicia, fue a declarar, por eso pidió postergar, estará el martes. Héctor Daniel Marchi, ex administrador de la Corte Suprema y que tiene todas estos pormenores que estuvimos contando al principio. El doctor Santiago Clerici, que es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia. Nicolás Jacinto Serafini, contador público. Y Martina Forns, jueza federal en su momento de San Martín, que denunció públicamente en los medios que durante la pandemia murió su marido por falta de atención de parte de la obra social. Así que va a venir a dar testimonio sobre la situación particular que le tocó vivir a ella como jueza federal y como beneficiaria de la obra social en época de la pandemia. Hay que recordar, vuelvo un poco sobre el tema de el nuevo testimonio que va a dar Marchi, ¿no? Claro. Sí, es importante, digamos, lo va a usar mucho el oficialismo para atacar justamente a la Corte Suprema y sobre todo a los tres jueces, Rosenkrantz, Maqueda y a Rosati, pero guarda que también la coalición cívica quiere aprovechar la presencia de Marchi porque lo quiere
dejar involucrado a Lorenzetti. Recordemos que la coalición cívica presentó un pedido de juicio político contra Lorenzetti basándose en supuestas irregularidades en la gestión mientras ejerció la presidencia. Gestión que, como recién comentábamos al principio del programa, estuvo en buena medida llevado adelante por Marchi. Sí. ¿No? Entonces, casi todos los argumentos del juicio político que presentó la coalición cívica contra Lorenzetti se fundan en desmanejos en los que habría incurrido Marchi. Entonces, de hecho, la citación a Marchi es propuesta por la coalición cívica. Una de las pocas exactamente, entonces a lo que voy es que la oposición no va a dejar que el oficialismo se lleve, todo el caudal de la información para, de alguna manera, salpicar a los jueces con los que el oficialismo no está de acuerdo. Digamos, estamos hablando de Rosati, Rosen, Cancimaqueda, un poquito menos Lorenzetti. Se ve que lo están tratando de proteger a Lorenzetti, habrá que ver hasta qué punto. Sí. Bueno, pero la coalición cívica quiere ir de punta contra Lorenzetti. Entonces va a aprovechar la presencia de Marchi para tratar de fundamentar y para tratar de sostener las pruebas que ellos consideran incriminan a Lorenzetti en el mal manejo, en el mal desempeño de su función. Expliquemos por qué viene de vuelta, si te parece. La semana pasada Marchi hizo una serie de auditorías, informes internos que eran 4 tomos, 4 distintos documentos. Sobre la obra social. Sobre la obra social. Solamente la obra social. Que es el tema en cuestión aquí. No, pero justamente, perdón Marcos, sí, a ver. Pero justamente lo que quiere hacer la coalición cívica es salir de la obra social y tratar los otros temas. Bien. Aprovechar el testigo que fue una concesión que hizo el oficialismo. El oficialismo dice, bueno, no lo vamos a citar al testigo innumerable cantidad de veces de acuerdo a las causas que se investigan, ¿no? Sí. Sino que aprovechando el testigo le vamos a formular sobre las distintas denuncias. Sí. Por eso es que la coalición cívica, insisto, no va a preguntar solamente por la obra social, para que el oficialismo aproveche eso, sino que va a usarlo a Marchi, va a tratar de utilizar el testimonio de Marchi para ir contra las otras irregularidades que exceden la obra social, y que comprometerían, pongo el potencial, comprometerían al juez Lorenzetti. ¿Se entiende? Sí, básicamente va por ese lado. Claro, sobre estos 4 documentos, quería decir que como los había enviado la Corte muy sobre el filo de la última reunión a la que vino Marchi, no lo habían podido leer los diputados y no le habían podido preguntar sobre esos 4 informes, por eso viene de vuelta y la coalición cívica, como estrategia, como decía la U, va por afuera de esos 4 documentos, pero el oficialismo quería leer en la totalidad de lo que contenía esas auditorías para después volver a repreguntar sobre el tema. Claro, yo estaba pensando esto, al principio de la puesta en funcionamiento de esta comisión, que fue mucho más ruidosa, porque acuérdense que a propósito de esta situación la oposición no quería acompañar ningún tema del Congreso, o sea, ni siquiera otros que no les eran sensibles políticamente, como temas vinculados a la salud, tampoco iban a acompañar hasta que se fuera para atrás con la cuestión del juicio político, y después se fue instalando fuerte, casi como decía Laura, casi como la única cuestión de agenda fija. Y ahí un poco se dio esta discusión de cómo va a ser la dinámica mediante la cual se cita a los testigos y que le preguntamos sobre cualquier tema, cruzamos todos los temas, como que era bastante desordenado al principio. Sí. Y ahí todo el tiempo se acuerdan que le preguntaban, decían los diputados, bueno, pero esta pregunta que está haciendo, ¿para qué la está haciendo? ¿Para mostrar qué? ¿Para poner en evidencia que dice? Y ahí yo creo que fue Leopoldo Moró que dijo, bueno, no tiene ningún sentido que yo adelante... ¿Con qué objetivo estoy haciendo esta pregunta? Porque, pierde todo el jugo de nuestro rol. Y yo estoy diciendo, yo quiero saber esto para demostrar que tal o cual no tiene ninguna lógica. Igualmente, Meli, lo cierto es que cada vez que vienen los testigos, se le dice, se le anticipa a los testigos por qué se los citan. Obvio, ¿no? ¿por qué sí? No te van a anticipar las preguntas, por supuesto que no. Pero sí, digamos, es para... vos venís para echar luz sobre este expediente. Exacto. Dice, acá lo que se investiga es la supuesta connivencia entre la Corte Suprema y el gobierno porteño por el caso coparticipación. En el caso de obra social,
cada vez que se inicia un testimonio, la presidenta de la comisión, Carolina Gallar, dice, acá lo que estamos investigando es la supuesta falta de control y de supervisión por parte de la Corte Suprema sobre la obra social, con lo cual los testigos saben perfectamente a lo que vienen. Sí, y después lo que se aclaró también es, bueno, yo la invito a Laura Serra en calidad de testigo y ella tiene que contar, porque ella publicó una nota así o asá. Después no le preguntan a Laura Serra sobre coparticipación, pregúntenle sobre la nota que escribió respecto del fallo 2x1. Y ahí se dio una discusión que fue interesante, que propendió a ordenar un poco el trabajo, porque también lo que decía la diputada Aguilar que era, bueno, también hay que economizar el tiempo de las personas que se sientan acá. Exacto. Y no citarlo una evidentemente, cuando se lo cite a Silvio Robles, que va a ser uno de los testigos más importantes de la comisión, se le va a preguntar de todas las denuncias sobre las cuales participaron o se los pretende involucrar los jueces de la Corte Suprema. Cuyo nombre aparece en los chats. Claro, entonces Silvio Robles no solamente va a aparecer en la denuncia sobre la connivencia entre la Corte Suprema, o la supuesta connivencia entre la Corte y el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, también se lo va a preguntar sobre la obra social, también se lo va a preguntar por el expediente 2x1 y ni que hablar, también se lo va a preguntar sobre el Consejo de la Magistratura, porque como mano derecha de Rosati, él tuvo una participación o habría tenido una participación activa en estas 4 denuncias, con lo cual la presencia de Robles va a ser aprovechada en una única instancia, digamos, no va a ser invitado reiteradas veces, sino en una única instancia para todos los Este tema de obras sociales ya es coincido. Su última reunión y después ya avanzamos con participación. Tailade, ayer la escuché, estuve viendo la entrevista que hicieron a Tailade, dijo que no habló de plazos, pero no me acuerdo si confirmó que esta ya después pasaban a coparticipación. Ni siquiera se ponen ese plazo. No se refirió, por lo menos, o no se lo preguntamos, pero no fue en ese sentido así como muy concreto. Pero creo que no le preguntamos. Porque falta TONOM todavía, falta TONOM que venga por la fuerza pública, pero eso es un trámite que es totalmente incierto de cuándo se puede llegar a resolver. Es improbable. Sí, porque ahí necesitas que se libre la orden del hijo, ¿no? El director de la obra social en la época de Maqueda. Pero es Lijo el que tiene, el juez Ariel Lijo el que tiene que librar esa orden para que lo traigan con la justicia. Es bastante improbable que ¿no? Sí, y si obra social duró todo lo que está durando, ¿cuánto puede llegar a durar con participación con los nombres? Aparte van a venir supuestamente algunos gobernadores, el ministro del Interior, Guado de Pedro. Entonces, bueno, vamos a tener ahí un desfile de testigos importantes sobre un tema políticamente muy relevante que va a tocar en momentos electorales, ¿no? Claro, en momentos, digamos, delicados, porque va a estar, yo me imagino, va a calzar justo con la presentación de las listas electorales. Recordemos que la presentación de las listas electorales se va a producir el 24 de junio. Estamos hablando en menos de... En un mes y pico, apenas. Con lo cual, seguramente esto va a calzar. Entonces, a ver, el hecho de que venga Guado de Pedro a despotricar contra Rodríguez Larreta, eventualmente Guado de Pedro, candidato a presidente, eventualmente, porque no se sabe qué va a pasar en el Frente de Todos. Rodríguez Larreta, candidato o precandidato del Juntos por el Cambio. Entonces, algunos gobernadores con elecciones provinciales en agenda cercana. También. Seguramente. Sí. Entonces, a lo que voy es que va a tener connotación electoral sin duda alguna. Probablemente por esa razón es que el amigo Tailade ha dicho, acá no tenemos tiempos, y buscan calzar determinados testimonios con la agenda electoral. Es muy probable que eso suceda. Sí, obvio. De hecho, yo creo que, digamos, nadie, no sé, hablo por mí, pero cuando se empezó a hablar del tema del juicio político, la pregunta era, bueno, después igual, armen o no armen la comisión, avancen o no avancen con estos temas, por lo que pide el presidente, porque lo que había pedido el presidente de la Nación, en definitiva, después, esto es muy difícil que prospere porque los números no les da y era como medio como que quedaba en una puesta en escena. Pero la realidad es que se convirtió en el único tema, o en uno de los casi únicos temas,
cuando fue la apertura de las sesiones legislativas, parte de lo que se iba mostrando mientras el presidente hablaba era la cara de los jueces. ¿Se acuerdan? Que también se dudaba sobre si iban o no iban a estar. Y estaban ahí, en ese plano, ahí los tres sentados, casi como si estuviesen en un banquillo. Y recordemos que esto fue tomado, porque fue el 1 de enero, que Alberto Fernández propuso llevar adelante el juicio de la Corte, que después retomaron... o que los gobernadores le pidieron a Alberto Fernández y Alberto Fernández tomó como iniciativa propia y después los diputados lo presentaron en la comisión, fue tomado como el lanzamiento de campaña de Alberto Fernández para su reelección. Hoy ya ni siquiera tenemos a Alberto Fernández como posible candidato. Sí, cambió mucho. Hoy también, no lo tenemos claro. siquiera y el como tema presidente, sigue, ya ha lamentablemente. tenido autonomía. Hoy quedó totalmente desdibujado. Porque hay que decirlo, ¿no? Con todas las letras quedó totalmente desdibujado. Y el juicio político ha tenido autonomía, digamos, política dentro de lo que es la agenda del Parlamento. El oficialismo le ha encontrado algo, evidentemente. Tema, el de la obra social, digamos, nadie puede, no importa de qué lado estés, nadie puede decir que se manejó bien, ¿no? O sea, nadie puede decir que acá no pasó nada. O que está... No, la cuestión acá, que un poco insisto, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a poder demostrar que la Corte Suprema es responsable directa de esos desmanejos? Claro. Digamos, lo que dice la Corte Suprema, acá hubo un directorio, acá hubo una auditoría. Esto sucede además, que es lo que va a decir la oposición, en todas las obras sociales. No es privativo o exclusivo de la obra social del Poder Judicial. A mí me parece que mal de mucho consuelo de tontos, pero bueno, seguramente va a ser uno de los argumentos. A lo que voy es que me da la impresión de que el juicio político, y esto también hay que salir un poquito del tupper en el cual estamos enfrascados muchas veces aquí en la Cámara de Diputados y los legisladores, le importa poco y nada a nadie. Ni siquiera a los políticos. No es verdad. Digamos, hoy no ocupa, digamos, Ninguna lugares etapa, relevantes en los portales de noticias, con lo cual lo que está tratando de hacer el oficialismo es mantener vivo una iniciativa que eventualmente le puede dar algún tipo de rédito electoral cuando vengan los testigos, digamos, más importantes o los más rimbombantes. Ahora bien, ¿qué está logrando el oficialismo? Sabe que esto no va a prosperar, al menos este año. A lo sumo va a lograr un dictamen que va a tener su duración de 3 años, con lo cual, o va a tener vida durante 3 años, lo cual no es poco. Y creo que también lo que va a ganar el oficialismo es el hecho de que por primera vez se van a conocer aspectos de la Corte Suprema que los jueces a lo largo de estos años, y sobre todo en los últimos años, han tratado de mantener entre 4 paredes, ¿no? Los manejos que hay dentro de la Corte Suprema siempre han sido manejados como en una cofradía, ¿no? Y estas cosas que se van revelando, digamos, lo que pasa en la obra social, que uno no puede creer que en una, lo decíamos, una obra social millonaria, porque, digamos, debería ser una de las obras social premium de la Argentina, y lejos de eso, pero otras cuestiones también que tienen que ver con estas rencillas palaciegas que hay dentro de la Corte, las disputas internas que hay entre Lorenzetti, con Rosati, con Maqueda. Habrá que ver cómo termina todo esto, ¿no? Yo creo que lo que sirve justamente, y esto es una opinión personal, este proceso de juicio político es revelar que la Corte Suprema, como todo órgano colegiado, no es impoluto, que tiene sus cuestiones también. Porque hay sectores en los cuales se dice, o sectores de la oposición, lo cual es muy legítimo. No, a la Corte Suprema no se la toca. Está bien, me parece que quizás es abusivo ir con un juicio político por una cuestión de la obra social. Y un fallo, sí. Ponele. O cuestionar a la Corte Suprema por los fallos que emite. Ponele. Pero de ahí a decir que la Corte Suprema es intocable, ¿no? Digo, es un discurso que solamente para mí tiene algún tipo de análisis cuando hay un sector del poder político, en este caso el kirchnerismo, que ha hecho, en vano, digamos, porque hasta ahora no lo logró, ha hecho lo imposible para horadar a la justicia. Entonces eso abroquela a la oposición con la Corte Suprema. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? No, por eso también yo me quedo pensando en lo que decía Yarta Ilade, bueno, se está reuniendo más información, no se descartan que se avancen con otros expedientes que hasta acá no forman parte. Y yo creo que no se imaginaban que pudieran llegar al punto de que pasara lo que pasó con Marchi.
Que generaron un conflicto interno que quedó expuesto. No, quedó expuesto el conflicto interno absolutamente, las rencillas que hay internas y también las un poco internas. Eso no se ve, no es algo habitual de ver en la Corte Suprema. ¿Ves que votan dividido? Bueno, votan dividido. No, lo que pasa es que tampoco, digamos, yo no sé si no es que no es habitual, sino que nunca tuviste. Además, vamos a decir algo. Nosotros estamos transmitiendo esto de manera directa. No es lo mismo que la Comisión de Juicio Político se haya reunido veces anteriores para escuchar testigos, se cierra la puerta o se invita a algunos periodistas especializados. Acá vos tenés una transmisión que es en vivo, con una exposición que es completamente distinta, como dice Lau. Es cierto esto, la verdad que a la gente que está preocupada por el alquiler, por la brecha cambiaria, por la heladera, por el precio de la carne y por ¿qué le importa si Maqueda, si Sachi, si si el otro? No le importa a nadie. Personajes desconocidos para la sociedad. Pero para el tipo que tiene que ir a exponer ahí, que tiene una cámara que lo está mostrando, que tiene que, no sé, nos contaba, creo que era Mauricio, cantando, Mauricio que no es Macri, nos contaba que hay una testigo que se puso a llorar, o un testigo que se puso a llorar. Sí, la última semana, sí. Estaba quebrada o que estaba muy conmovida, bueno, por esta cuestión de la obra social y los casos que ella tuvo que atender, digamos, durísimo, de menores. Escúchame, todo lo que fue el proceso del capítulo, yo le llamo el capítulo, pero bueno, no sé, no es muy simpática la manera de referirme, del fallo del 2x1. Sí. Cuando ponen ahí a las víctimas de Muiña, viste, más allá de que si realmente eso puede o no pudo haber sido un golpe de efecto para que uno pueda dimensionar cómo afectan algunos fallos de la justicia, que tampoco acá está la Comisión de Juicio Político para opinar sobre cómo opinó sobre tal o cual cosa un juez, pero fue recontrafuerte, lo estábamos viendo todos así, cómo le preguntaban y que le quedaron las costillas y la violaron y cómo fue. Bueno, pero ahí yo diciendo, digamos, estos son golpes de efecto, me parece golpes bajos del oficialismo, porque acá lo que se está investigando no es, o sea, lo acepta el mismo oficialismo, acá no se puede juzgar a los jueces por sus fallos. No. O sea, vos podés estar de acuerdo. Eso es anticonstitucional. No, pero además, en un primer momento el oficialismo quería ir por eso. Como evidentemente toda la jurisprudencia se le viene en contra, tuvo que encontrar otro justificativo. Ese justificativo es decir, bueno, acá hubo un acuerdo entre el gobierno de Macri con la Corte Suprema para beneficiar a represores. No juntaron una evidencia que dijera eso. Entonces, lo que buscan son testigos, abuelas de Plaza de Mayo, víctimas de la represión, etcétera, como para dar ese golpe de efecto. Pero a la hora de demostrar si hubo un acuerdo entre el gobierno de Macri... Está re bueno lo que decís, porque a veces uno puede, digamos, guarda, hay que tratar de desmalezar un poco las cosas, ¿no? Porque acá hay que ir a los hechos. ¿Qué quiere demostrar el oficialismo? El oficialismo quiere demostrar eso. ¿Lo demostró? No. Hasta ahora los testigos han dicho que todo lo contrario, que no han visto que haya habido una connivencia entre el gobierno de Macri para que saqueara tal fallo del 2x1. Era muy difícil ese expediente. Tal cual, o sea, pero bueno, obviamente el oficialismo quiso hacer, perdón, discúlpenme si agravio a alguien, pero quiso hacer circo con muchos testimonios abonando el tema de que fueron víctimas de la represión. Y forma parte de, digamos, de la cuestión política, pero no va a los hechos conducentes, no va al tema. Ayer lo hablábamos con Tailade, porque yo le preguntaba, digamos, más allá del laburo meramente de la Comisión de Juicio Político, ¿qué hipótesis hay detrás del fallo 2x1? ¿Qué cree que pasó ahí para que un gobierno o durante un gobierno se avanzara con esta idea? Y ahí decía, estuvo bueno porque ahí decía, no, bueno, nosotros nos basamos un poco en las investigaciones periodísticas que refuerzan de distinta línea editorial, que refuerzan esta idea que, había como una intención de salir a cazar electores más fachos. No lo dijo en estos términos, lo estoy diciendo yo así. Electores más fachos, más digamos, que toda lo que es la familia de las Fuerzas Armadas representan casi como 1 millón de personas. Y que entonces, a través de este fallo,
eran conquistables como electores de Juntos por el Cambio. Y que era una prioridad para el tribunal y que hubo acuerdos para poder dar vuelta el voto de Hayton de Nolasco, tal cual. Pero bueno, era una hipótesis, qué sé yo, que sale de una nota de Jorge Lanata. Sí. Y entonces le pregunté por qué no lo invitaron a Jorge Lanata. Sí. ¿Por qué no lo llamaron? Fue citado, pero creo que no vino. No lo citaron. Se arrepintieron, dijo. Lo querían citar y después dijeron que no quiero faltar yo lo pero dijo así, es como... Bueno, porque en definitiva es un personaje complicado. Un personaje complicado, tal cual, un personaje complicado que hubiera hecho de esto un show y nosotros no queríamos que se convirtiera en porque les iba a tirar la hipótesis abajo. Ninguno de los testigos corroboró esa sospecha que tiene el oficialismo de que efectivamente hubo un acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri con la Corte para sacar este fallo por medio de permitir la permanencia de Hayton de Nolasco, que obviamente puede ser discutible o no, pero digamos, no está comprobado que efectivamente a cambio del voto de Hayton de Nolasco, que permitió esa mayoría que justamente habilitó el fallo 2x1, haya habido una intención del gobierno de Mauricio Macri para beneficiar a represores. Inclusive el testimonio clave del tema 2x1 al final nunca terminó viniendo, que es Santiago Otamendi, que era el que había dejado pasar la apelación para que Hayton no se pudiera jubilar. Sí, eso no. Eso no terminó volviendo. Creo que empezaron por de menor a mayor los expedientes. Creo que encontraron en el tema de la obra social ahí sí algún cauce como para tratar de sostener el juicio político, y creo que esto va a ir creyendo con el tema coparticipación y con el tema del Consejo de la Magistratura, sí, y ahí tenemos el creo que ahí, digamos, podría haber algún tipo de elemento, ¿no? Los chats y cómo se vayan a usar esos chats. Sí, totalmente. Y cómo se obtuvieron también va a ser parte de la discusión. Está del otro lado nuestra próxima invitada. La diputada Romina del Pla nos recibe, está muy abrigada porque está en Tierra del Fuego. Hola, diputada, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente en Río Grande que hay un viento que no les puedo explicar, así que está muy... Me imagino. Pero bueno, acompañándolo a la lista del Frente Izquierda, que aquí en la próxima, el 14 de mayo, por supuesto, hay elecciones, así que muy fuertemente acompañando. Claro, estábamos diciendo al principio, diputada, que se viene un mayo de superacción y que está colmado de elecciones provinciales y que esto obviamente, no sé si entorpece, pero retrasa el trabajo en el Congreso. Y bueno, efectivamente, cuando fue la última reunión de labor parlamentaria, ya desde el bloque del Frente de Todos plantearon la posibilidad de una sesión para el 17 en función de que suponían que no iban a obtener voluntades previamente. Yo creo que de todas maneras el problema del Congreso no tiene nada que ver con las elecciones. El problema del Congreso tiene que ver en que no logran ponerse de acuerdo en qué tipo de leyes abordar. Nadie quiere avanzar demasiado a fondo en una situación de posible cambio de gobierno. Entonces, el punto de fondo es que en realidad la única urgencia que tienen el Frente de Todos que gobierna y la oposición que se apresta a gobernar es preparar las medidas para llevar más a fondo el ajuste. No están preocupados por votar, por ejemplo, un aumento de salarios y jubilaciones que lleve los salarios por lo menos el mínimo a la canasta básica en horizonte de la canasta familiar, establecer una cláusula gatillo de actualización mensual de salarios y jubilaciones y planes sociales y demás para que dejen de perder los asalariados con la inflación. Y bueno, justamente vemos que en todas las provincias, a mí me tocó viajar a varias provincias estos días, la situación es la misma, La idea de provincia de pleno empleo, de la cual habla Alberto Fernández, estará en una estadística donde se quieren convencer de que, como le preguntan a la gente si trabajó una hora el mes anterior, ya no entra en la estadística y no cuentan a la gente que no está buscando trabajo. Pero la realidad es muy otra, En las provincias, en todas las provincias. Y la precarización laboral es el reino de dominio de los nuevos puestos de empleo o del
el trabajo que se puede conseguir, incluso, por ejemplo, en empresas que tienen todo tipo de ventajas y subsidios, como aquí en Tierra del Fuego, donde, por ejemplo, Milgor se está quedando con todo, sea Caputo se está quedando con todo, y ¿cómo toman trabajadores? Y bueno, en la mayor parte de los casos con contratos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, totalmente precario. ¿Qué cuando empresa en realidad dijiste? Mirgor. Empresa de Caputo, Sí, la conozco. ¿no? Sí. Que se está quedando con todo, con todas las empresas prácticamente en esta zona. Diputada, hablando de toda la cuestión laboral, arrancábamos el programa sobre este proyecto o esta intención de ir a discutir la reducción de la jornada laboral. Quiero conocer su opinión al respecto. Bueno, mirá, nosotros, si alguien ha sido vanguardia en proponer el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral, ha sido el Frente Izquierda, en su momento el Partido Obrero, después el conjunto del Frente Izquierda. Ahora, ¿hay una intención de discutir la disminución de la jornada laboral o es una puesta en escena de dirigentes sindicales del oficialismo que no han tomado una sola medida de fuerza frente a semejante ajuste que se está viviendo? Bueno, yo creo que es mucho más de eso que de una realidad de pasar a discutir una disminución de la jornada laboral, porque aparte no se conoce que en los lugares donde dirigen estén peleando para que la gente no tenga que trabajar horas extras, para que aumenten los salarios, para que por lo menos se pare la inflación. Entonces me parece que como tienen que estar juntando voluntades y juntando algún distraído para sostener la votación detrás del Frente de Todos, bueno, es un operativo de distracción bastante importante. Yo creo que hoy, justamente, los temas que habría que plantear es el blanqueo, o sea, el pase a planta, el reconocimiento, la introducción bajo convenio de todos los trabajadores que hoy están en forma precaria. Creo que si uno tuviera que empezar, empezaría por ahí. Creo que esa es la prioridad en este momento. Luego, por supuesto, se puede avanzar con reparto de horas, introducción de cuartos turnos, etcétera, pero me parece que en un marco donde la gente hoy está en el reino del fraude laboral y el Estado deja hacer y los dirigentes sindicales de turno dejan hacer, bueno, hay que poner el foco en el que no tiene hoy ningún derecho. ¿Y cuál puede ser el peligro de ir hacia una reducción de la jornada laboral en cuanto al desempleo, por ejemplo? No, al revés. ¿No? La reducción de la jornada laboral puede llevar a resolver el tema del empleo, porque si en lugar de alargar las jornadas, como se hace habitualmente en las automotrices, en las grandes empresas, en las empresas del neumático, en lugar de alargar las jornadas con horas extras que generan una sobrecarga de trabajo, de fuerza física enorme, pero que a la vez es la forma para resolver los bajísimos salarios. O sea, lo que tiene que haber es un aumento de salario para que en la jornada laboral habitual, e incluso disminuida, se pueda tener el salario que corresponda para realmente subsistir y digamos, y completar las necesidades que tiene una familia, y la creación justamente de, por ejemplo, un cuarto turno en lugar de extender con los mismos trabajadores trabajando más horas, bueno, obviamente genera más puestos de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, pero yo vuelvo a insistir que introducir este debate en un momento en el que lo que reina es el trabajo precario llama la atención, porque lo que tenemos que hacer es salir a blanquear a esos trabajadores, digamos, que hay que reclamarle al gobierno, al Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, usted, diputada, ¿no estaría de acuerdo con discutirlo este año, ese tema? ¿Lo pasaría para otro momento o...? Si lo ponen en agenda y en una sesión, por supuesto vamos a debatirlo. Bien. Yo lo que creo es que es más que fuego de artificio, por eso me parece que hay que tener una alerta. Quienes aplauden todo el tiempo al gobierno, que es el que mantiene las paritarias, por ejemplo, de los estatales por debajo de la inflación, que son los que han firmado paritarias en la línea del 60% que reclamó Massa, de pronto descubrieron la pólvora porque se van a poner a discutir reducción de la jornada de trabajo. Justamente aquellos que acaban de aceptar en el gremio docente, por ejemplo,
que se introduzca de prepo la quinta hora en primaria y que, por ejemplo, los docentes, que su mayoría trabajan 2 turnos en primaria, ahora en lugar de trabajar 8 horas más la novena, que era la del medio entre turno y turno, ahora trabajan 11. ¿Eso son lo que van a discutir, una reducción de la jornada laboral? Suena muy raro, porque en realidad lo que están permitiendo, por ejemplo, en docentes, es un alargamiento brutal de la jornada laboral de las maestras y maestros primarios. Entonces, llamo la atención, no les creo la voluntad real de debatir una reducción de la jornada laboral. Ahora, si superan todos los obstáculos y llevan el proyecto a discutirlo en la Cámara, vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí reclamando la creación del cuarto turno, por supuesto. Diputada, la cambio de tema porque, bueno, usted ahora está en Tierra del Fuego, donde va a haber elecciones la semana que viene, pero en este turno electoral, en el domingo que viene, va a haber elecciones en 3 provincias, una de ellas será en Jujuy, donde, allí tiene serias expectativas de hacer un muy buen desempeño Alejandro Vilca, su compañero de bancada, que según dicen los sondeos, está disputándole el segundo puesto al peronismo, nada menos que en la provincia. Digo, ¿qué significaría este patacazo de producirse para la izquierda? Porque, a ver, me animaría a decir algo más, no sé si esto va a ocurrir. En La Rioja va a competir un referente libertario, que es sobrino de Carlos Menem, con apellido Martín fuerte, Menem, ¿no? Y que también está disputando el segundo puesto con Juntos por el Cambio. O sea, puede darse esta paradoja de que terceras fuerzas, ¿no? O terceras fuerzas que hoy son disruptivas, digamos, la izquierda y por otro lado también la derecha, hoy estén ocupando segundos lugares en provincias, ¿no? No sé cómo está observando este fenómeno, Romina. Bueno, tiene que ver lo de Jujuy, tiene que ver justamente con que se culmina la experiencia con todas las variantes. El peronismo ya gobernó muchísimos años Jujuy, luego viene el gobierno por 2 veces seguidas ya del radicalismo y de Juntos por el Cambio, digamos, que también se ha integrado. Entonces hay una conclusión muy negativa sobre ambos gobiernos. Ya no es una alternativa uno al otro, sino que hay justamente un descontento muy grande, una experiencia que van recorriendo las y los trabajadores en esa provincia, y en ese sentido, bueno, una nueva apuesta al Frente de Izquierda es muy importante. Recordemos que ya había tenido un gran desempeño en su momento el Frente de Izquierda en esa provincia. Luego hubo un pequeño estancamiento, pero ahora vuelve a resurgir con las elecciones de diputados nacionales, la última elección y esta. Y está viendo un desarrollo muy importante, una organización muy importante. En nuestro caso, por ejemplo, en el Partido Obrero, estamos desarrollándonos muy fuertemente en todo el interior de Jujuy, agrupando trabajadoras, trabajadores, jóvenes. Hay un desarrollo muy fuerte de trabajadores de distintos gremios y también del polo obrero. Y esto también se demuestra este hartazgo en que nuevas direcciones sindicales están irrumpiendo. Por ejemplo, en uno de los sindicatos docentes, el CEDEMS, ha ganado en las elecciones recientes una lista combativa, antiburocrática, muy importante. Entonces, uno ve esta expresión del cansancio con la burocracia sindical, con los que gobiernan y gobernaron, muy fuerte, y bueno, está canalizándolo fuertemente el Frente de Izquierda, que nos parece que efectivamente va a ser una gran elección y está, como vos bien decís, disputando el segundo lugar. Y también en muchas localidades, no solo a nivel de la provincia de Jujuy, ¿no? Esto es clave porque nosotros justamente entendemos que en el plano nacional hay que desenvolver a fondo la perspectiva del Frente de Izquierda como una alternativa de poder. Por eso entendemos que hay que realizar un congreso del Frente de Izquierda, tiene que ser un planteamiento que permita que se sumen todos aquellos que están buscando una alternativa decepcionados con el Frente de Todos en el gobierno y también con las otras alternativas que han pasado por el gobierno,
Y en ese sentido, bueno, justamente colocarnos como una alternativa fuerte de poder con un programa de salida a la crisis que es justamente lo opuesto al programa del FMI, que es el que tienen todos los que no solo los que están gobernando de la mano de Massa, de Alberto, de Cristina, sino también, bueno, es el mismo libreto que con discusiones cómo hay que aplicarlo, pero es el mismo libreto para Juntos por el Cambio y sus candidatos y también Milei y compañía, ¿no? Sí. Eso recordemos, y también lo de La Rioja es interesante, ¿no? Porque es el candidato de la supuesta anticasta política en nada más y nada menos que el sobrino de Menem. Bueno, más casta no se puede encontrar, ¿no? Y te digo para que también la gente pueda sacar sus conclusiones. No hay ninguna anticasta, es la casta más, digamos... Más rancia, dirías. Más rancia, no me salía la palabra, más rancia. De tanta rancia, tiene olor a moho, lo mismo en Tucumán, con Bussi. ¿Dónde está la anticasta? Son los mismos de siempre, los que se han adueñado de los recursos del Estado para hacer sus negocios privados, incluso los que han actuado con la dictadura. Realmente ahí no hay nada nuevo, ni ninguna salida realmente novedosa. Así que creo que hay que llamar mucho la atención y bueno, poner el foco donde realmente hay una alternativa de fondo, que es el frente izquierdo. Diputada, antes de salir al aire con usted estábamos hablando sobre todo lo que hasta aquí sucedió en la Comisión de Juicio Político. Me imagino que la deben haber seguido de cerca a la comisión y quería consultarle algo que un poco charlábamos con Laura particularmente. ¿Qué sensación le queda a usted sobre hasta aquí la idea que tenía el Frente de Todos respecto a los testimonios que fueron compareciendo ante la comisión y la prueba reunida? ¿Se podría, si aquí se hiciera un corte con los expedientes que se estuvieron investigando, decir que hubo mal desempeño en las funciones de los jueces? Bueno, mirá, han ido saltando cosas muy serias a lo largo de las reuniones de la Comisión de Juicio Político. Muy serias en todos los aspectos. Ahora, obviamente que el propio mecanismo de juicio político tiene límites muy, muy profundos y también hay que ver hasta dónde quieren ir, porque claro, en la medida en que se empiezan a destapar algunas cosas, también le caben responsabilidades al propio Frente de Todos. Yo no me voy a olvidar el día que vino una sobreviviente de la represión, y que justamente denunció cómo habían hecho la vista gorda no solo los actual integrantes de la Corte, sino varios funcionarios que hoy revistan en el Frente de Todos, ¿no? Entonces había varios medio desesperados. Entonces, el problema es de fondo. Nosotros por eso fuimos muy claros y no pusimos ninguna expectativa en esta comisión, con una justicia y una corte que ha sido una y otra vez nombrada de acuerdo a los intereses del gobierno de turno, a los lobbies y a los compromisos que tienen con los principales sectores políticos, con los lobbies económicos, con los compromisos profundos que hay cada vez que aparecen las cosas y se empiezan a tirar carpetazos unos a otros, con una justicia que ha sido nombrada durante 40 años, con un Senado con mayoría del peronismo, es difícil que puedan avanzar realmente en una remoción y en una democratización, porque es el mismo régimen político, es el mismo régimen económico que lo sostiene. Nosotros insistimos, hasta que no haya una reforma real, donde jueces, fiscales sean electos por el voto popular, que no tengan la amenaza permanente de quien los nombra y quien los puede sancionar como una espada de Damocles, difícilmente podamos tener un sistema judicial que realmente represente o defienda o pueda actuar en alguna causa popular. Uh-huh. ¿Y qué cree que va a terminar sucediendo? Porque todavía falta el capítulo de la coparticipación. Yo creo que va a quedar sin pena ni gloria esta comisión de juicio político. Creo que aparte se ha ido desinflando a lo largo de este tiempo en el sentido
de que no ha logrado atraer la atención popular, porque no es que tampoco acá se está dirimiendo la defensa de una causa popular. Acá lo que se está dirimiendo es la pelea entre el peronismo, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio sobre quién tiene mayor poder de lobby en la justicia. Entonces la gente le ha pasado de largo a la cuestión porque obviamente tiene problemas muchísimo más urgentes. Claro, claro. Diputada, bueno, ¿cómo se llama el candidato del FIT que va a estar en las elecciones este fin de semana? No, el otro fin de semana, el 14. Zulma Fernández encabeza la lista como candidata a gobernadora. Es la lista 301 y tenemos candidatos en todas las categorías. Aquí no hay lista sábana, es boleta de papel pero separada por categoría, entonces es bastante confuso el asunto. Porque la gente tiene que entrar al cuarto oscuro y agarrar cuatro boletas distintas, que son, en cada categoría son todas del mismo color, los de los distintos partidos. Es realmente bastante complicado. Por eso 301, donde presentamos candidatos a gobernador y vicegobernador, a las dos son mujeres. La vicegobernadora es María Mesa. Después legisladores, tenemos candidato a intendente en Río Grande, en Ushuaia y a concejales en ambas ciudades. Bien, bueno. Vamos a seguir obviamente de cerca porque son fines de semana para empezar a sumergirnos en el año electoral casi de lleno, porque se vienen muchas elecciones en mayo. Le mandamos un saludo, cuídese de ese viento, pero disfrute un poco, ¿no? Tierra del Fuego debe ser una cosa preciosa. Está Río Grande, que es de nuestra compañera Vero. Ajá. La ciudad de nuestra compañera Vero. Después le mandamos unas recomendaciones de unos restaurantes, entonces. No creo tener tiempo, es todo muy lindo, pero acá voy a de un lado al otro y ya mañana regreso. Así que, ok. Cortita la estadía. No tener nada de eso, pero bueno. Igual viendo los compañeros, bueno. Muchísimas gracias. No, a usted, gracias. Que tenga buen fin de semana. Claro, fin de semana de mucho trabajo. Acompañan ahí los distintos candidatos. Si querés repasamos el calendario electoral. Dale, de este fin y el otro, para ir contando, porque hay diputados que se van a estar presentando. 7 de mayo, este domingo, Misiones, una de las provincias que elige el gobernador. Se presenta Hugo Pasalagua, que fue gobernador entre 2015 y 2019, por el Frente Renovador de la Concordia. Y la oposición al oficialismo local es Juntos por el Cambio, que está Martín Arjol, diputado nacional. Martín Arjol de Juntos por el Cambio. La Rioja, que hemos hablado recién bastante, está, como decíamos, el actual gobernador Quintela, del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, que busca el disputar el segundo lugar con la opción libertaria, está Felipe Álvarez. El diputado, el monobloquista Felipe Álvarez, en alianza con el PRO. Representando a Juntos por el Cambio, buscando la segunda posición según las encuestas que dan cómodo al oficialismo provincial. Y Jujuy también está este domingo 7 de mayo. Tenemos a Alejandro Vilca, como decía recién, la diputada candidata a gobernador por el FIT, y Carolina Moisés, diputada del Frente de Todos, que es candidata a vicegobernadora. Por una de las 3 opciones que hay en el peronismo, que va dividido en 3 partes, y que eso posibilita también, le da muchas chances al Frente de Izquierda de terminar segundo. Sí, y es interesante ir viendo cuáles son los sistemas de votación dentro de cada provincia, porque también eso va brindando otras discusiones, un poco imaginando lo que va a ser aquí en la ciudad de Buenos Aires, el tema de la boleta electrónica, el tema de la boleta en papel, el tema de la boleta... Bueno, salvo en Tierra del Fuego, en estas elecciones del domingo se vota con boleta papel. En todas. En todas, no hay novedades en ese sentido. No, en Tierra del Fuego dijo que también es boleta Pero papel. En este turno electoral, la del domingo, la de pasado mañana, no. Estamos hablando recién de la otra. Sí, de la otra semana. El 14 tenemos también en Salta. Que también tiene boleta electrónica. Sí. Efectivamente. No, lo que podemos ya empezar a anticipar de las elecciones provinciales es una ratificación eventual de los oficialismos provinciales, pero, y esto me parece que va a ser la nota del domingo, es el segundo lugar. Sí. Digamos, los segundos lugares es lo que va a acaparar la atención. Y todavía sería mayor la sorpresa que estas terceras fuerzas, terceras o fuerzas minoritarias o disruptivas, mejor dicho, que son la izquierda en Jujuy y los libertarios en La Rioja, puedan acceder
a el segundo lugar. Con lo cual sería toda una nota. Ajá, bueno, vamos a seguir de cerca. Hasta aquí llegamos nosotros tres. Gracias, Lauri, por sumarte a este horario. Nos reencontraremos en algún otro reemplazo que haya que Yo hacer. la veo la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, y a Laura también. Y a Laura también, perfecto. Y ustedes quédense en la pantalla de DTV porque ya llega el equipo del análisis para seguir contándoles todas las cuestiones vinculadas a este Parlamento. El lunes que viene aquí nos reencontramos a las 2 de la tarde y el martes, como les contábamos, a las 13 horas vamos a estar haciendo el backup de la Comisión de Juicio Político que continúa avanzando con el tema de la posibilidad de avanzar en un juicio político contra los miembros de la Corte Suprema con la continuidad del expediente de la obra social. Así que con todo eso ya nos preparamos la semana que viene. Que pasen un lindo fin de semana. Chau.